Hola. Chanchito y yo les damos la bienvenida a un nuevo video. Una disculpa por haber hecho un video tan largo y gracias a las personas que lo vieron. Voy a tratar de hacer este video lo más corto que pueda. El video anterior me dejó pensando en muchas cosas. El por qué terminé de esta manera o por qué no puedo hacer amigos cuando otras personas sí pueden. Pensando mucho en ello, me acuerdo mucho de la infancia y de la niñez. Creo que volveremos a mi época en el kinder. Esta es la época de mi primer contacto con el mundo, entre comillas, mi primer contacto al socializar con personas, porque antes de ello las únicas personas con las que yo convivía o jugaba eran mis hermanos y mis primos, entonces teníamos una forma de ser y una forma de llevarnos. Durante esos años, al yo tener unos 5 años, yo fui una persona que se crió llevándose pesado en ese aspecto, de si no molestas a las otras personas, no estás siendo amigo, no te estás llevando bien. Mi primer contacto en el kinder, cuando yo conocí otros niños, pues lógico, todos fueron criados de manera distinta y tienen educación distinta y enseñanzas muy distintas. Así que mi primer día en la escuela, yo me saqué mucho de onda porque yo no era muy apegada a mi mamá, entre comillas. Yo sabía que ella siempre salía y que a veces nos dejaba solos porque tenía que trabajar o X cosa, ¿no? Mi mamá fue mucho de explicarme las cosas y de muy niña yo siempre fui de sobrepensar o analizar, no sé a qué se deba, pero siempre pensaba mucho las cosas. El primer día de clases, pues lógico, los niños siempre son apegados a su mamá o algo así, no lo sé. Todo el mundo empezó a llorar y yo no entendía qué estaba pasando. Solo sabía que mi mamá me había dicho, obedece. Yo al ver que todos empezaban a llorar me saqué mucho de onda porque no sabía por qué. Y como tenía en la mente de haz lo que todo mundo haga, pues dije sí, creo que es un requisito llorar. Así que también me puse a llorar. Creo que esa fue mi primera impresión de por qué los niños lloran. Me sacó mucho de onda porque yo tenía mucho esta mentalidad de, no nunca debes de llorar. Llorar es malo. No tanto mis papás, sino más bien mis primos. Fui educada como un niño, cómo se comportan los niños y los niños no lloran, porque ser niña es malo. Entonces yo con esta mentalidad de niño de es malo llorar, es malo quejarse, es malo no aguantarse. Yo era una persona muy llevada y muy habladora. Recuerdo que en alguna ocasión las maestras me regañaban por el hecho de yo hablar demasiado y decir lo que pensaba porque me decían que era malo contestarle a un adulto, pero nunca me explicaban y me regañaban diciendo que los niños nunca deben contestarle a los adultos. Y yo no entendía por qué, pero poco a poco esas cosas me fueron marcando. Es malo expresar mi opinión, me cuestionaba estas cosas, siendo yo una niña de 5 años. No sé a qué se deba la verdad, pero yo pensaba así. No sé si otros niños también pensaban así. Entonces me empecé a cuestionar muchas cosas, pero lógico, eres un niño y tienes que obedecer y una de las cosas era tienes que jugar con los demás niños. Y eso sí me gustaba, yo quería jugar con todos, pero mi forma de jugar era muy pesada y no sabía que los otros niños no se llevaban así. Entonces, por mi forma de ser y mi forma de jugar, los niños comenzaron a rechazarme. Yo caí en el rechazo constante tanto de niñas como niños, porque los niños nunca querían jugar con las niñas porque para ellos era malo tener contacto con niñas y las niñas eran muy delicadas, pues lógico, son niñas, pero pues yo en ese entonces tenía una fuerza mayor a las de las niñas. A ellas les dolía un golpe porque a mí me acostumbraron los niños de mi familia a que tienes que aguantar los golpes y te tienes que aguantar si lloras, ay, eres una niña débil o algo así. Y yo no quería ser una niña débil. Estaba muy confundida sobre el hecho de, es que yo siempre pensé que todo eso estaba bien, pero resulta que todo está mal, entonces me confundí demasiado y eso me impidió poder socializar. Yo siempre estaba sola porque nadie quería ser mi amigo, nunca entendí el por qué me rechazaban. Pasé de un lugar en donde siempre tenía como la atención o siempre me llevaba bien con mis primos y mis hermanos. A todo el mundo me rechaza y nadie se quiere llevar bien conmigo. Las primeras impresiones de un niño son las más importantes
porque te quedas con ideas equivocadas de lo que realmente es. Si nadie te explica exactamente el porqué de las cosas, te quedas con las ideas equivocadas y te confundes por mucho tiempo. Y eso te comienza a marcar de alguna forma. A mí el rechazo me afectó en un grado en el que yo ya no quería ser amigos porque no me gustaba cuando la gente me decía cosas feas como, ay, vete de aquí o nos caes mal y así, porque los niños suelen ser muy directos y muy honestos. Los niños sí pueden llegar a ser muy crueles con otros en el aspecto de la forma en la que se expresan. Yo me hice una niña muy solitaria, pero al mismo tiempo también quería ser amigos. Entonces me dejaba influenciar muy fácilmente. Cuando una persona me decía que quería jugar conmigo, pues yo aceptaba de inmediato, pero no eran con cosas buenas, sino simplemente era por molestarme, por querer agredirme de alguna forma, y yo lo permitía, no sabía que eso era algo malo. Por eso me volví muy permisiva, porque yo no quería estar sola. Todo el mundo hacía sus grupitos, desde la infancia ya empiezan a hacer estos grupitos y tú eres la única que no embona, tú eres la única que no tiene amigos y tú eres la rechazada y tú eres la burla de todos porque no tienes amigos. Buscaba la atención de cualquier persona en cualquier momento. Sí, yo creo que desde ahí me volvía muy sobrepensativa. Yo hacía algo era malo, si yo hacía otra cosa también era malo. Entonces yo no sabía cómo contactar con las personas, más que nada con los niños, y las maestras nunca estuvieron ahí para ver la relación que tenían los niños, que sea una relación sana. Yo creo que en esa etapa es muy importante que tanto los padres como los maestros que quedan a cargo de tantos niños sean conscientes que tienen que estarlos viendo constantemente, porque para uno ya como adulto es fácil decir ignora a los niños porque son niños. Se nos olvida muchas veces que fuimos niños y cómo la pasamos en la infancia. Nunca te pones a pensar exactamente qué pensabas cuando tenías esa edad, cuando tenías 5 años, qué pensabas, qué sentías, qué creías. Muchos dicen, es que a esa edad yo no pensaba nada, pero sí piensas muchas cosas, o al menos yo que he tenido la oportunidad de platicar con niños pequeños, les pregunto mucho qué piensas, por qué lo piensas, y me doy cuenta que tienen una capacidad muy increíble para razonar las cosas, y eso me lleva a pensar que los niños realmente no son tontos, ni son distraídos, ni nada, sino solamente no sabemos entenderlos y nosotros mismos los hacemos tontos porque limitamos su capacidad de crecer, de entender, de comprender. Aquí también es donde un factor muy importante es la crianza, porque yo a esa edad, cuando yo me sentía así, yo no sentía que me podía acercar a una maestra o a mi mamá, porque mi mamá nunca nos enseñó a gestionar nuestras emociones y no la culpo, ni la critico, ni la juzgo porque eran otras épocas. Lógico, si ella no sabe ese tipo de cosas, no nos va a poder enseñar eso a nosotros. Nunca nos enseñó a gestionar nuestras emociones, a expresarnos, a tener la confianza para acercarnos y decirle esto me está pasando. Mi primer contacto con una maestra, al yo querer decirle es que yo me siento de esta forma cuando los niños me rechazan, fue invalidar mis emociones. Intenté expresarme, pero ignoraban mucho mi sentir, como son cosas de niños. Y es algo que quiero dejar muy en claro. Ese tipo de cosas son las que te marcan para no querer expresarte en un futuro. Aunque no lo parezca, esa primera impresión ya te queda ese sentimiento, esa sensación, y aunque lo olvides de dónde viene, se te queda la sensación de yo no puedo expresarme porque es malo. Entiendo las épocas, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar con niños pequeños, de niños de 3 años, de 5 años, hablándoles como si yo estuviera hablando con una persona adulta, como una plática normal, y los niños te platican de una forma tan tierna, ven la vida de una manera tan sencilla, pero nosotros se la hacemos complicada. Y empiezas a limitar demasiado su pensamiento e invalidar su sentir. Es como no, como si realmente no importara, como si ellos no sintieran nada, pero es muy equivocada esa idea. Cuando un niño viene y te quiere contar algo, aunque a ti te parezca algo de lo más tonto, yo creo que hay que prestarle más atención porque esas primeras impresiones son las que lo van a marcar en la adultez. Y yo lo estoy viviendo en carne propia. A mí no se me quita esto. A la fecha estoy tratando de trabajar en eso
pero es muy difícil. Si como adulto te es muy difícil gestionar tus emociones, como adulto quieres que te comprendan, no esperas que nadie venga y te diga cállate porque no debes de llorar. Tú esperas que te escuchen. No comprendemos aún por qué nos sentimos de esta forma. Si analizamos a profundidad nuestra infancia y tratamos de hacer memoria, muchas cosas van a salir y será más fácil sanarlo. Si siempre estamos cortando la comunicación y nunca queremos hablar de lo que pensamos y de lo que sentimos porque creemos que es tonto, pues lógico, nunca lo vas a poder sanar. Y esto es lo que pasa en la infancia. O sea, si tú de niño dices, me impresionó este tipo de cosas y me siento así, te pones eufórico porque tu primera impresión fue muy buena, muy grata, pero la reacción de tus padres son, cállate, no estés gritando o así. Como que dentro de ti dices, es malo que yo me exprese así, que exprese mi emoción porque molesto a la gente. Y este tipo de cosas son las que te van marcando, como hacen muchos ejemplos de si estás llorando, no llores porque los niños no lloran o no llores porque te voy a pegar. Entonces es ahí cuando dices, llorar es malo. Y mucha gente crecimos así, pensando que no puedes llorar delante de mucha gente o que te tienes que aguantar tu sentir porque es malo, porque molestas a la gente. Yo creo que de niño te crean una idea falsa de lo que realmente es ser adulto, porque con estas pequeñas acciones te meten el chip de adulto, tú puedes con todo, tú no lloras, tú no sufres, tú eres una persona totalmente seria que puede con todo. Y esto es lo más alejado de la realidad. Y yo lo he platicado mucho con una de mis hermanas. Y es muy cierto, o sea, de niño tú piensas que los adultos pueden con todo y cuando llegues a esa edad, tú ya tienes que saber hacer las cosas. Y al menos a mí de niña me asustaba mucho decir, es que yo no puedo, no siento que pueda. Yo teniendo 10 años, yo ya pensaba en qué voy a hacer de adulto. No, no me cabía en la cabeza cómo era posible llegar a esa sabiduría o a ese control de poder hacer todo y nunca sufrir y nunca llorar, ¿no? No, no me cabía en la cabeza cómo se podía lograr eso. Ahora ya de adulto comprendo muchas cosas que estaban equivocadas y que a la fecha le siguen haciendo una idea falsa a los niños de ser adulto es esto y aquello. Las cosas no son tan fáciles. Y sí, no son tan fáciles, pero hay maneras de explicarle a los niños para que su infancia no sea tan dura ni tan difícil, pero tampoco sea como un lecho de rosas. Entonces yo creo que de niños idealizamos mucho la vida de adultos, pensamos que de adultos la vida va a ser fácil porque puedes hacer lo que quieras cuando quieras, pero es muy alejado de la realidad. No explicarles correctamente el cómo es crecer, las emociones y todo eso, o sea, si yo ahorita me cuesta mucho trabajo entenderlo, canalizarlo y poder decir, me quiero comunicar correctamente, aunque esté triste, aunque esté enojada, aunque esté feliz. Me quiero aprender a comunicar para que más gente me entienda, para que más gente pueda comprenderme y no me juzgue tan duro, ¿no? Pero a pesar de eso, seguimos invalidando el sentir de un niño. Si tú lo pasaste en tu infancia, ¿por qué hacerle lo mismo a un niño? Más si eres padre. Yo lo pienso y lo analizo y digo, yo sé que no estoy lista para tener un hijo porque no voy a saber explicarle el mundo, porque ni siquiera yo misma lo entiendo. A la fecha se sigue cometiendo el mismo error con los niños. Creo que está muy mal. Deberíamos aprenderle muchas cosas a ellos también, porque si a mí un niño me ve llorando, no me va a decir cállate o no llores, sino se me va a acercar y se va a quedar ahí conmigo. O al menos así yo lo pasé una vez, hace mucho tiempo, con un niño pequeño. Yo estaba llorando, no recuerdo por qué, o tal vez sí, no lo sé. Pero ese niño tenía como, no pasaba de los 5 años. Y se me acercó y ahí se quedó. Y ya cuando me calmé un poco más, me dijo, ¿por qué lloras? ¿Estás triste? Y yo me quedé pensando en, pues, ¿cómo me voy a desahogar con un niño? Pero por alguna razón, sí le dije, es que me pasó X cosa, ¿no? Y el niño me dijo, ten, te presto mi peluche para que lo abraces. Yo lo abrazo cuando estoy triste. Y me quedé con un sentimiento de, puta madre, ¿cómo un niño me va a enseñar ese tipo de cosas? El cómo sobrelleva su tristeza sin que nadie le explique.
Y es lo que me lleva a pensar, o sea, yo no fui la única niña que pensaba demasiado las cosas en la infancia. Básicamente yo creo que de niños nos enseñan que todo está mal. Si lloras es malo, si haces berrinche es malo. El berrinche va más allá de solamente hacer una rabieta porque no le compraste un dulce o porque no le compraste un juguete. Yo me siento frustrado porque no puedo obtener la casa que quiero, ¿no? Yo como adulto me siento frustrado porque no puedo tener nada de lo que quiero o de lo que me gusta. Y obviamente no voy a hacer ya un berrinche desde entonces, porque tal vez ahorita ya entiendo por qué no lo puedo tener. Pero de niño no, o sea, simplemente quieres algo y no lo puedes tener y ese sentimiento negativo de lo quiero pero no lo puedo tener y no entiendo por qué, te hace frustrarte tanto que te dan ganas de llorar porque no sabes cómo, qué está pasando, no lo entiendes. Y los padres, lejos de explicarle por qué no puedes o solamente no hay dinero y ya, no le explicas el mundo, simplemente te enojas porque tu hijo te hace un berrincho, te hace un drama y no le explicas el por qué no puede tenerlo y él no lo entiende y no lo va a entender por sí mismo. Muchos padres cometen ese error de invalidar sus emociones y no explicarle qué está pasando y por qué se siente así. O cuando está llorando, de inmediato se van a los golpes. O al menos a mí, en mi infancia, así me tocó a mí, me tocó verlo, a la fecha me toca verlo. Y siento que está mal el invalidar la emoción de un niño, porque qué diferencia sería si a un niño le explicas hoy que está triste por X motivo o que ese sentimiento que está teniendo se llama tristeza, pero que se le va a pasar y que es bueno que llore y que lo desahogue y que después se va a sentir mejor después de ello, porque tú ya lo has vivido, ¿no? Al menos yo lo pienso así, porque yo después de que lloro me siento mejor, porque ya saqué ese sentimiento negativo que estaba dentro de mí, lo saqué y me siento mucho mejor después de ello. Pero de niños no te hacen sentir eso, te hacen sentir que todo está mal. Si tú lloras, está mal. Si tú te enojas y haces berrinche, está mal. Si tú quieres salir a jugar, está mal porque no debes hacerlo a tales horas, no debes hacerlo tal cosa. De niño todo es malo, todo está mal, nada haces bien porque siento que esperan que un niño ya entienda el cómo hacer las cosas sin que tú le expliques porque tú ya sabes hacerlo y por ejemplo tú le dices la cama se tiende así, así, así. Lógico que el niño no lo va a hacer bien a la primera porque está aprendiendo, pero que tú lo regañes porque no lo hizo bien, eso ya está de la mierda. Desde este video anterior me puse a pensar mucho en eso y dije, pues sí, la infancia influye mucho en tu adultez. Y no me acuerdo, hace mucho vi un video que decía que el niño que fuiste en el pasado marca qué adulto vas a ser. Por ejemplo, el niño que invalidaron sus emociones es el adulto que hoy no puede expresarse abiertamente. Al niño que siempre le dijeron que todo era caro y que él costaba mucho, el día de hoy es el adulto que no puede gastar ni un peso que crea innecesario en sí mismo. Algo así iba el video. Ese video tiene mucha razón, que muchas cosas que pasaste en tu infancia hoy en día te marcan. Y también he visto mucho un video que dice que la generación de cristal del día de hoy, que de todo se queja, que de todo sufre y todo eso. Porque muchos adultos dicen, yo no tengo traumas, así digo, más bien no le has rascado, no has visto dónde están tus traumas. Entonces, yo no hago esto para quejarme, ni tampoco verme como víctima. Más bien la sociedad, ¿no? Que no le toma importancia a este tipo de cosas y que al día de hoy sigue estando mal. Que no le prestan mucha atención a la crianza y que al día de hoy todavía sigue esta idea de hay que pegarle a los niños porque así se educa. A mí me educaron así y estoy bien. Pero no has visto el trasfondo de todos sus traumas que tienes, si es que los tienes, y si no, pues te felicito porque qué chingón haber llegado hasta aquí sin tener ningún tipo de trauma. Pero yo estoy casi 100% segura que todo el mundo al día de hoy tiene algún trauma por lo que vivió en su infancia. Yo lo veo con niños que lo piensan mucho y dices, pues si marcamos un antes y un después en la crianza, en decir, ven, te explico, te cuento, te enseño, va a cambiar mucho las cosas. Porque ahorita que yo como adulto estoy aprendiendo muchas cosas, están cambiando demasiadas cosas en mi vida para bien. Y no solamente quejarme y no solamente sufrir y solamente llorar y solamente compadecerme de por qué me pasan las cosas, sino tomar acción
en lo que está mal y celebrar lo que está bien. Entonces, si alguien que vea este video tiene hijos y son pequeños todavía, están a tiempo de hacerles un bien y de enseñarles cosas positivas. Y hay demasiados videos en internet, demasiada información como para que digamos que no se puede. Claro que se puede, para poner en práctica cosas distintas en tus hijos y que ellos crezcan bien, mejor de lo que tú creciste y sin traumas. No le heredes tus traumas a los niños. Mejor trata de sanarlos tú al mismo tiempo que les vas enseñando a ellos, porque de otra forma solamente seguiremos en lo mismo. Y esta parte sí como tal es una crítica a la maternidad, porque yo siento que lo han romantizado demasiado en que ser madre es lo mejor del mundo, pero no, ser madre es una chinga de 24/7 de aquí hasta que el niño cumpla 20 años, 25 años, no sé, pero es una lucha constante en que yo admiro a las personas que se lo rifaron porque la neta yo no lo haría, es muy difícil. Y, y sí es una crítica a las madres que solamente tienen hijos por tenerlo, porque es fácil parir, yo creo, porque no me explico cómo alguien quisiera pasar por ese dolor simplemente porque sí. Y que al rato descuido a mi hijo, descuido a mi hija, y crece a lo tonto, se puede decir de alguna forma, porque no le estoy enseñando nada. Y solamente hacemos de esta sociedad más mierda de lo que ya hay. Y sí sonará duro y cruel y a lo mejor yo estoy hablando desde mi ignorancia porque no tengo hijos, pero yo sí he tenido la oportunidad de criar niños porque sí, tanto he hablado con niños pequeños y me he sentado a platicar bien con ellos, como también he sabido lo que es cambiar pañales, bañarlos, etc, etc. He sabido ese tipo de cosas, entonces yo por eso me atrevo a decir que yo no lo haría porque de por sí ya somos muchos en el mundo como para traer más y aparte de traer más, no saberles enseñar y solamente perjudicar más este mundo o traerlos a sufrir de una forma tan egoísta, porque eso es, el que tú no pienses en un futuro niño es egoísmo, que no pienses en cómo va a crecer, qué le voy a dar, qué futuro va a tener conmigo y ese tipo de cosas, es egoísmo, o sea, solamente lo tienes por tenerlo, no porque la sociedad nos ha implantado la idea de que como mujeres debemos tener hijos y no es malo. Es malo si tú quieres abortar, es malo si tú dices que no quieres tener hijos, es malo si tú de repente dices a mí no me gustan los niños, es malo. Y a mí me lo han dicho porque yo soy de las personas que cree que para tener hijos hay que tener mucha fuerza, paciencia y mucha conciencia sobre todo. Y si no tenemos estas cosas, realmente no vamos a servir como mamás, no vamos a servir para educar y enseñar. Entonces, ¿para qué tenerlos? Espero que las personas que lleguen a ver este video, si lo ven, muchas gracias. No lo estoy diciendo como tal por juzgar solamente, sino simplemente es como darle una ojeada a lo que estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo y desde dónde viene para poder sanarlo, porque si tú tienes una herida, pero no, sabes por qué es la herida y cómo la vas a curar, ¿no? Pero en la mente no es lo mismo. Tú sabes que estás mal, pero en el fondo muchas veces sentimos que estamos locos o que es inválido sentirse mal, pero por eso, por esas mismas secuelas que nos hicieron pensar en la infancia. Y yo creo que también hay muchos psicólogos que lo han dicho. Lo voy a investigar después, pero bueno, ya lo he investigado antes, pero solamente es algo como superficial. Pero yo creo que si todo se remota a la infancia y si no volteamos a ver eso que está mal, no lo podemos corregir de aquí en adelante. Y pues sí, básicamente en esto me quedé pensando en estos días, más que nada mientras veía el video y todo eso y analizaba muchas cosas. Me quedé pensando en, esa fue mi experiencia, esas fueron mis primeras impresiones, las cosas que a mí me marcaron, que yo siento que así como a mí, a muchas personas les ha de haber marcado cosas, a lo mejor de manera más fuerte, de una manera distinta, vivieron cosas más feas, no lo sé, pero tus traumas vienen desde ahí, desde tu infancia, desde tus primeras impresiones, desde lo que te hicieron creer de niño
cambia mucho el hecho de si tú volteas a ver por qué me pasó esto, entonces lo puedo trabajar y lo puedo sanar. O al menos esa es la meta en mi vida y espero que alguien se quiera hacer la meta también em, de aquí en este año, porque ya que está siendo un tema muy controversial la salud mental, yo creo que pues a partir de todo esto podemos analizar profundamente el por qué nos sentimos así y sobre todo si ya tienes hijos. Si ya tienes hijos, analiza mucho estas cosas porque le vas a salvar cañón la vida a tu hijo y le vas a dar las armas necesarias para enfrentar el mundo y la vida y te lo va a agradecer como no tienes ninguna idea. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero puedan verlo y les guste. Y a todas las personas que están viendo los videos que voy subiendo, muchas gracias. Ahora no salió el puerquito, aquí está. Andaba de chismoso por acá. Básicamente quiero agradecer a las personas que se molestan en ver el video, sobre todo el anterior que me mamé, estaba demasiado largo. Voy a tratar de hacer videos más cortos y más que nada ir al punto, ¿no? Em, y pues nada, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye.